tardes, hermanos, sean todos ustedes. Vamos a ponernos de pie este domingo por la tarde para iniciar nuestro culto de oración a nuestro Dios. Y vamos a iniciar cantando el corito Vine a alabar a Dios. Bien, cierren sus ojos y en su rostro. Oremos a nuestro Señor. Padre, en nombre precioso de Jesucristo, nuevamente te queremos dar gracias por el privilegio celestial de estar aquí. Queremos rogarte, queremos suplicarte, Padre Celestial, que tú nos ayudes y que tu gracia, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu cuidado y la protección que hasta ahorita has tenido con nosotros. Y te rogamos, Padre Celestial, que en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú obres en el cuidado, obres en la familia, obres en la protección, obres en la provisión. Te agradecemos porque hasta aquí, sin duda que hasta aquí tú nos has ayudado. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y te damos gracias por... Enseguida vamos a cantar el himno número 444, comprado por sangre de Cristo. Infinito.
el himno número 223, a solas al huerto yo voy. Muy bien, pueden sentarse, muchas gracias. Muchas gracias por sentarse. Dios les bendiga, hermanos, qué bueno que estamos aquí. Gracias a Dios porque Dios es bueno y misericordioso. Amén. Así es que, miren, es importante que estemos ahí, ¿verdad? Cumpliendo con las reglas. Les insisto, digo, bendecidos todos, bienvenidos, que bueno que están aquí. Les insisto con el cubrebocas, ¿verdad? Este asunto, pues no es un asunto de juego, no es un asunto de nada, simple y sencillamente lo que queremos es que cuidarnos y cuidar a los demás. Lo he dicho, lo voy a seguir repitiendo. Cuidarnos y cuidar a los demás, y la verdad es que las noticias llegan y son noticias que pues, son tristes. Me acaban de hablar por teléfono, falleció un hermano pastor en un ranchito que se llama Rubio hacia allá, hacia Estribo, por aquel lado, ¿verdad? El pastor Cuellar, no era mi pariente, pero falleció el pastor Cuellar, ¿verdad? Parece que fue de coronavirus,
¿verdad? Y entonces, por eso le digo, tenemos que cuidarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer las cosas bien. Y es un asunto importante, mire, cuando usted entiende, cuando usted sabe que hay alguien en la casa, en la familia, que ha enfermado y que es muy probable que tenga el virus, pues entonces usted también manténgase, ¿verdad?, en cuidado, en protección, para que no sea problema a nadie más. No sea problema a nadie más. Así es que, hermanos, pues ese es el asunto, y lo insisto y lo voy a seguir diciendo. Lo único que tenemos que hacer es aprender a vivir, aprender a orar, a confiar en Dios y a caminar en medio de esta situación, ¿verdad? Esto va a seguir, ya estamos en el mes de julio, esto va a continuar, y Dios nos libre. Dice que ahí viene la influenza, y son dos cosas juntas, y entonces que Dios nos cuide. Eso es lo que tenemos que hacer: aprender a orar, aprender a confiar en Dios y obedecer lo que Dios nos manda, y hacer las cosas bien para protegernos y proteger a los demás. Amén, hermanos. Así es que este es el plan importante. Es la situación. Tenemos que entonces buscar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios por la familia del pastor Cuellar allá en Rubio, y del pastor Camerino allá en Matamoros, Tamaulipas también. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de ti, Señor, oramos y rogamos, Padre Celestial, tu gracia y fortaleza. Tú eres el que tiene el control de todas las cosas, tú sabes todo, Padre Celestial. Y queremos rogarte, queremos suplicarte que tú, por favor, tengas misericordia, Señor, como siempre la tienes, y tu gracia esté sobre la familia, la esposa del hermano Cuellar allá en Rubio, Señor, sus hijos, Padre Celestial, sus nietos, Señor, toda la familia, Señor, te ruego les fortalezcas, les ayudes, Padre Celestial, les des un corazón, Señor, fortalecido, una fe, Señor, que resista, Padre Celestial, para que sigan adelante peleando la batalla, Señor, en medio de tantas dificultades y situaciones, y en medio del quebranto que representa, Señor, la muerte del jefe de la familia, Padre Celestial, y el líder de la iglesia. Te rogamos, Señor, también por la familia del pastor Camerino allá en Matamoros, Padre Celestial, Tamaulipas, y también te rogamos, Padre, que tú guardes en el hueco de tu mano, les protejas, Padre Celestial, y les ayudes a seguir adelante, a él, a su esposa, a sus hijos, Padre Celestial, a la familia de este hermano, Padre Celestial, que ya está en tu presencia, y rogamos, Señor, que tú les ayudes para que sigan adelante. Confiamos en ti, Señor, esperamos en tu nombre santo, y rogamos, Padre, que tú hagas la obra en cuidado y en protección. Estamos confiados en un Dios de todo poder. Nosotros guárdanos aquí, protégenos, Padre Celestial, y protegen aquí a su familia cuando van a la loma y cuando regresan, Señor, y a cada uno de nosotros cuando salimos de la casa y regresamos a la casa. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, y a hacer las cosas, Señor, como se nos indican. Padre Celestial, ayúdanos a confiar más en ti, a orar más a ti, y Padre Celestial, a vivir dependiendo más de ti cada día. Confiamos, Señor, en tu nombre santo, y te necesitamos. Obra poderosamente en el nombre de Jesucristo. Te rogamos por estas cosas. Agradecemos todo. Amén y amén. Pueden sentarse.
Quiero que vean segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, ahí en el capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 1 vamos a ir al versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 21, todos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Todos juntos. Gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, En medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Disculpen, inicie el 6 otra vez, que ya voy aquí volando. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin cultura en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes de la perfección y en ciencia, porque así estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Todos juntos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos rogarte, Señor, queremos suplicarte de tu gracia y tu ayuda, de tu poder, Señor, y tu grandiosa misericordia. Agradecemos, Padre Celestial, por la fe que nos has dado. Esa fe preciosa que narra tu palabra, que nos habla y nos explica. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a entender y aprender y a crecer en la fe del Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo rogamos por estas cosas. Hacemos todo. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Muchas gracias.
Mire, esa carta que Pedro escribe es una carta con un mensaje de instrucción y amonestación. Pedro está motivado a escribir al darse cuenta del corto tiempo que le quedaba para ministrar la palabra de Dios. Dice el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y que la amenaza que está sobre los creyentes es porque hay impostores, hay falsos profetas, hay gente que está aprovechando la oportunidad y encontrando la manera de desviar a aquellos que creen en el poderoso y precioso Salvador. Así es que una cosa importante, y Pedro lo dice aquí, dice: yo no les voy a dejar de recordar siempre estas cosas. No importa qué tanto pensemos que hemos crecido en la fe, no importa qué tanto pensemos que ya sabemos. Estas cosas son importantes. Sería peligroso pensar que cualquiera de nosotros somos inmunes al error, que cualquiera de nosotros somos inmunes a caer, que cualquiera de nosotros somos inmunes a fallar. Eso sería una tontería, ¿verdad? Una tontería. Pedro instruye sabiamente a los creyentes acerca de crecer en la fe, de buscar que esa fe que el Señor Jesucristo nos ha dado tenga un crecimiento, un desarrollo. Y eso es algo que usted y yo necesitamos todos los días, estar examinándonos a nosotros mismos. La Biblia dice que añadid a vuestra fe virtud, dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice que necesitamos hacer crecer la fe, necesitamos añadirle a la fe, ¿verdad? Porque mire, hoy parece que la defensa del mundo es que yo tengo fe y eso es todo lo que tiene. Pero el asunto es que cómo está creciendo tu fe. En muchos casos, lo único que se ve en las vidas es que la fe está yendo para abajo, se está hundiendo. Aquí lo que el Señor dice es que esta fe debe crecer, necesitamos añadirle. Es como una receta, ¿verdad? Una receta a la cual dice que hay que añadirle para que vaya creciendo, para que se vaya haciendo más fuerte, ¿verdad? Así es que es importante y es necesario, como dice la palabra de Dios, que necesitamos que esa fe tenga el cimiento, dice Pedro, aunque vosotros sepáis y estéis confirmados en la presente verdad, en la verdad presente, dice, es necesario que haya ese fundamento de fe que no se mueva. Como ya le dije, el asunto es que hay que resistir a los falsos maestros. Hay que resistir la enseñanza. Hoy ya lo estamos viendo y cada vez va a ser más difícil. Hay montones de personas, montones de gente hablando en las redes sociales, enseñando de la palabra de Dios. Nada más yo creo que ustedes se dan cuenta cuando empiezan a buscar en el Face a la iglesia, empiezan a salir un montonal de gente que está predicando, que está enseñando. ¿Sí? Y bueno, hay algunos que sabemos, pero hay algunos que no sabemos nada y nomás empieza a escuchar tantito y dice, caray. Pero el asunto es que si no estamos ejercitando la fe, no estamos bien cimentados en la fe, vamos a caer en cualquier clase de situaciones. Y hay mucha gente cayendo así, hay mucha gente pensando, ¿verdad? Que es cierto lo que dicen los demás, lo que dice tu pastor no es cierto, lo que enseña en tu iglesia no es cierto, pero lo que dicen los demás sí es cierto. Y hay tantas cosas cayendo, entonces por eso es necesario Pedro diciendo que tenemos que entender que nuestra fe proviene del Cristo vivo, del Cristo, dice la palabra de Dios, estamos en el verdadero. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna, Señor Jesucristo, amén. Así es que ese es el asunto, el punto importante. El saber que Cristo viene deberá ser una motivación poderosa para nosotros. Debe ser algo que nos motive, ¿verdad?
porque cada verdadero creyente desea realmente que el Señor Jesucristo venga. Y eso es algo que deberá motivarnos, que deberá impulsarnos. Deberá impulsarnos para poner en práctica nuestra fe. Para poner en práctica nuestra fe todos los días, ¿verdad? Pedro, a través de los primeros versículos de este capítulo, nos provee las instrucciones acerca de cómo los creyentes genuinos, verdaderos, serán protegidos contra la apostasía espiritual. No se le olvide, una de las cosas que está sucediendo y que estará sucediendo en los próximos tiempos, en los próximos años, antes de que el Señor Jesucristo venga, es precisamente que se va a despertar más y más gente apóstata, más y más falsos maestros, más y más personas que empiecen a creer y a enseñar, ¿verdad?, lo que ellos creen y no lo que dice la palabra de verdad. Esto es importante que usted y yo lo tengamos en la mente y en el corazón. Por esa razón las instrucciones de Pedro, para que nosotros realmente estemos protegidos contra esa apostasía espiritual, ¿verdad? Así es que la Escritura ya nos ha dicho que esa apostasía vendrá. La mayor defensa del creyente no es simplemente saber el contenido de la Biblia. Sabe que uno de los asuntos tremendos es que hay mucha gente hoy en día que por cuestión de lo que está pasando en el mundo se están informando de la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Se están informando y usted ve comentaristas, usted ve personas que hasta citan ciertas cosas de la Biblia porque lo que están relatando les es, ¿verdad?, importante decir, porque se informaron de la Biblia, ¿verdad? Así es que el asunto es, hermano, que le digo, no es simplemente saber el contenido de la Biblia como información, sino una fe, una actitud que alimenta y desarrolla, y crece y se ejercita día con día. Se ejercita. Ese es el asunto. No solamente la información de la Biblia. Muchos tienen información de la Biblia. Muchos tienen la Biblia como un libro de consulta y de información. Pero eso es todo. Pero no tienen la actitud de una fe que impulsa a vivir para Dios. De una fe que crece, que se ejercita día con día, que se practica día con día. Es terrible. De ver que usted viene el domingo a escuchar la palabra de Dios, pero eso es lo único que hace. No va a hacer nada más en toda la semana. No va a leer la palabra, no va a orar al Señor, no va a compartir con alguien su fe, no va a hablar con alguien no va a dar testimonio con su vida de esa fe que está transformando su andar, su caminar. Batallamos tanto, ¿verdad? Hay gente que escucha, pero su conducta sigue siendo la misma. Su actitud sigue siendo la misma, una actitud de que le importa poco, que le importa un pepino, un rábano, todas las cosas, porque no está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Esa fe no es la que queremos, porque es la fe que está informada solamente de versículos de la Biblia, pero no está viviendo en una actitud que crece, que se impulsa, que desarrolla, ¿verdad? Y que se ejercita día con día. San Pedro nos dice acerca de una fe que está arraigada en la justicia de Dios. En el primer versículo de este primer capítulo dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sabe qué? Dice: a los que habéis alcanzado no por sí mismos, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Hermano, la verdad, como le digo, el asunto es que si usted quiere exhibir una fe como que es suya, como que usted nada más es usted y usted se porta así porque usted es buena onda, porque usted es buena persona, la verdad es que qué equivocación tan terrible. La fe que habéis alcanzado dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de nuestro Dios. Mire, el enfoque es una fe genuina, una fe genuina que se distingue de una fe falsa que solamente es temporal.
Hay gente que tiene fe temporal, ¿verdad? Y que solamente con la cabeza, con el intelecto asienten y dicen, sí, es que sí es cierto, sí las cosas están sucediendo, sí las cosas están pasando, pero es una fe solamente temporal. Una fe temporal. Yo me recuerdo, todavía trabajaba allá en el 747 en los Palacios y estaba tratando de clasificar a una mujer ahí, y estaba la guerra del Golfo, si no mal me equivoco, estaba la guerra del Golfo Pérsico, y estaba ahí la cosa como que el asunto se iba a prender, ¿verdad?, mundialmente de la guerra. Y dicen, no, oiga, señor Cuellar, me dijeron, oiga, señor Cuellar, ¿sí es cierto que la Biblia dice que va a haber una guerra mundial? ¿Verdad? Y luego, pues sí es cierto, la Biblia dice que va a haber guerras y rumores de guerras y esto y lo otro. Ay, y todo el mundo estaba bien asustado, y bueno, les testifiqué de Cristo, y sí, cómo no, si eso dice la Biblia, sí, pero fue una fe temporal, cuando se acabó el asunto de la guerra, se apaciguó el asunto, ya verdad, si me veían ni me conocían, igualmente, hoy hay gente que está asustada, con la pandemia, y la verdad es que hay razón para estar asustados, pero es esa fe temporal, ¿verdad? Que de repente la gente empieza a creer porque se dice, porque hay tanta gente muriendo, porque hay tanta gente contaminándose, hay tanta gente. Ahora el asunto es que esto está creciendo día con día. Pero la cuestión, mi hermano, es que es precisamente lo que distingue a una fe genuina, a una fe real, de una fe falsa, es que la fe falsa solamente es por temporadas. De repente hay gente que aparece en la iglesia por temporadas, y de repente se desaparece, y otra vez, después de muchos años, vuelven a aparecer por temporadas. Esa es una fe religiosa, esa es una fe superficial, esa es una fe, ¿verdad?, que sí conoce de la Biblia, que sí tiene conocimiento de la Biblia, pero no tiene las cualidades de ser genuina, no tiene la raíz, no tiene la parte importante de que no, la fe no es un asunto que me quito y que me pongo como la camisa. La fe no es un asunto de que me cambio como que me cambio de ropa. No, la fe es un asunto en el que cuando el día está bien, gloria al Señor; cuando el día no está bien, gloria a Dios; cuando las cosas van bien, gloria al Señor; cuando las cosas no van bien, gloria a Dios. Es una fe genuina. Y una fe genuina que en medio de las dificultades, pudiendo hacer lo que tiene que hacer, lo hace. Una fe que realmente a todas luces se ve que es una fe genuina, porque es una fe que está arraigada en la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una fe que está basada, que está realmente arraigada en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No en mis hechos, no en mis actos, no en mi iglesia, no en lo que hace la gente de mi iglesia, en lo que no hace la gente de mi iglesia. Es una fe que está arraigada en la justicia de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La fe que tiene una raíz humana, la fe que es superficial, esa es una fe que llega a ser una apostasía, que llegan a elaborar a una apóstata, ¿verdad? Así es que los verdaderos creyentes nunca llegan a apostatar de la fe. Nunca llegan. Job decía claramente: aunque él me matare, con todo, yo en Jehová esperaré. Esa es una fe genuina, ¿verdad? Una fe que no iba a ser menoscabada, ni quitada, ni falseada por las situaciones, los problemas, las cuestiones que estaba viviendo. Una fe genuina. Aquellos que profesan, ¿verdad?, una fe y luego después se apartan y demuestran que su fe solamente, ¿verdad?, es una fe que no es la que describe la palabra de Dios. La Biblia dice una fe igualmente preciosa, dice Pedro, que la nuestra. Y miren, la Biblia dice que Pedro estuvo dispuesto a ser llevado a la cruz por su fe, ¿verdad? Por su fe. La fe genuina crece y se fortalece bajo pruebas.
La fe genuina es aquella que en medio de las circunstancias, en medio de la situación, en medio de pandemia o no pandemia, está creciendo, está buscando de Dios, está deseando que Dios le ayude, le fortalezca, le haga creer, le haga crecer. ¿Me está siguiendo? Es esa fe, esa fe de la cual dijo aquella mujer que tenía flujo de sangre, que tenía mucho tiempo con ese flujo de sangre y se metió entre en medio de todas las piernas de toda la gente que estaba ahí para tratar, y decía: si tan solo tocar el borde del manto del Señor, dijo, seré sana. Y fue y lo hizo, y el Señor dijo: mujer, por tu fe será recompensada. Una fe genuina. Una fe genuina que se crece y se fortalece bajo pruebas. Una fe falsa se aparta en medio de las dificultades, en medio de los problemas, se aparta del Dios del cielo. Se aparta del Dios del cielo. Y sabe que mucha gente la disfraza. Mucha gente la disfraza. Quieren culpar a las personas por su falta de fe. Quieren culpar a los demás por su falta de fe. Porque piensan que el asunto de la fe, escúcheme con atención en eso, piensan que la cuestión de la fe es un asunto de cuando está bien y cuando te va bien y cuando no. Cuando te sientes a gusto. Óigame, ¿usted cree que los discípulos se sentían a gusto? ¿Usted cree que los discípulos se sentían a gusto con su fe? Siendo perseguidos, siendo golpeados, lacerados, humillados. Dice la palabra de Dios, como dice en Hebreos, si usted va conmigo a Hebreos, el capítulo 11, ¿verdad? Ahí un poquito atrás. Dice la palabra del Señor ahí, hablando de Hebreos, el capítulo 11 dice, versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y luego el versículo 34, por fe apagaron fuegos impetuosos, sería la misma continuación. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por fe otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto prisiones y cárceles. Por fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se fija usted? ¿Se fija usted lo que esa gente pasó por la fe? Esos creyentes pasaron por la fe. ¿Sabe qué, mi hermano? La fe no es que te sientas a gusto. No, al contrario, es que por la fe necesitaríamos estar buscando hacer más, buscando servir más. Si alguien nos vitupera, si alguien nos insulta, si alguien habla entre nosotros, gloria al Señor, si es por la fe. Si es por la fe. Pero es esa fe precisamente, es esa fe que crece, es esa fe que se alimenta, esa fe que realmente camina y crece conforme el poder y la gracia de Dios. Es esa fe que está arraigada en la justicia de Dios. Amén. Esa fe que está arraigada en la justicia de nuestro Dios. La verdadera fe se origina en la obra de Dios. La verdadera fe se origina en la obra de Dios y no en la de nosotros. La verdadera fe es arraigada en los atributos de justicia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La segunda cosa, la primera le dije, la fe arraigada en la justicia de nuestro Señor. La segunda cosa, la fe asegurada en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. El versículo 2 de Pedro 1, de segunda de Pedro, capítulo 1, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La fe asegurada en el conocimiento de Dios. La seguridad no es el producto, estimados hermanos, de la emoción o del análisis. La seguridad de la salvación crece conforme el nuevo creyente llega a conocer más
de la gracia y la paz de Dios. De repente, mire, de repente el asunto es que hay personas que creen que haber confiado en Cristo y haber venido a la iglesia, ya con eso, y hacer una provisión de fe, ya con eso lo hicieron. Pero les encuentras y le vuelves a preguntar si usted se muere o está 100% seguro que va a ir al cielo, y dice, no, pues eso quién lo sabe, no, pues es que el asunto es que esa fe debe estar precisamente edificada. Esa fe es asegurada en el conocimiento de Dios. Esa fe es asegurada en llegar a conocer más de la gracia y de la paz de Dios. Más de la gracia y de la paz. Escuche, no la paz que tú puedas tener, no la gracia que tú puedas tener, no, la gracia que, ¿sabes qué? Que aunque nosotros recibimos la gracia de Dios, no somos capaces de entenderlo cabalmente. ¿No hay conmigo en esto? Entonces es precisamente, pero esa fe se asegura en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la gracia y la paz del Señor. Y escúcheme esta, es posible, fíjese bien, estoy diciendo en positivo, es posible ser maestro de la verdad sin permitir que esa verdad sea nuestro maestro. ¿Me escuchó? ¿Me entendió eso? Es posible ser maestro de la verdad sin dejar que la verdad sea nuestro maestro. Hay mucha gente enseñando la verdad. Hay mucha gente que tienen verdad para enseñar, tremendo. Pero cuando la verdad no es nuestro maestro, entonces hay una disparidad en este asunto. Es con mucha frecuencia que se ve en las iglesias que hay personas que conocen bien la doctrina, pero muestran muy poco de la gracia y la paz de Dios en su vida diaria. Hay personas que conocen la doctrina de la palabra de Dios, conocen la doctrina bautista, conocen el por qué salvo por gracia y esto y lo demás, conocen. Pero la verdad es que con frecuencia se ve que esas personas no muestran nada de la gracia y la paz de Dios en su vida diaria. El conocimiento doctrinal por sí solo llega a ser seco, sin fruto y sin amor. Puede ser que conozcamos mucho de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice entonces que eso va a suceder, que vamos a ser un metal que resuena solamente, que hace ruido y nada más. Solamente mucho ruido, nada más, mucho ruido, pero no hay nada más. No se ve esa vida verdaderamente asegurada en el conocimiento del Dios vivo y verdadero. No se ve esa vida diaria que toque la vida de sus familiares, que toque la vida de sus hijos, que toque la vida de la gente que vive en casa. Es precisamente el asunto de la fe. Es precisamente la fe impresionante. ¿Usted cree que la fe de aquella mujer que tenía flujo de sangre impresionó al Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Usted cree o no cree eso? Claro que fue impresionado, ¿verdad? El Señor dijo, ni en Israel he encontrado aquella tanta fe, cuando vino aquel centurión romano y le dijo, Señor, mira, pues sí, pero yo también soy hombre puesto de autoridad, y le digo a aquel viene y aquel que va y también va, Señor, tú di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, wow, ni en Israel he visto tanta fe. La fe impresiona. Y no deberemos de tener una fe para impresionar, debemos tener una fe para vivirla. ¿Está aquí conmigo? Tenemos que entender, todos podemos reconocer la cara del señor presidente, ¿cierto o no es cierto? Porque lo ven. O sea, aunque no diga el nombre, sale la cara del señor presidente y usted dice, el presidente. ¿Sí o no? De la misma manera, la gente dice, ¿verdad?, que conoce a Jesús porque no ha escuchado hablar de Jesús. ¿Cierto o no es cierto?
que conocen a Jesús porque han escuchado hablar de Jesús, del Señor Jesucristo. Pero la verdad es que se necesita tener una relación personal en fe con el Señor Jesucristo. Amén. Se requiere una relación personal en fe con el Señor Jesucristo. Una relación personal que realmente, hermano, es diaria, de tal manera que nos afecte, de tal manera que nos cambie, de tal manera que nos haga vivir de alguna manera diferente, de tal manera que entendamos nosotros que el Señor está conmigo, cual poderoso gigante, de tal manera que el paso que doy, lo doy en la fe del Hijo de Dios, de tal manera que la decisión que hago, confiado en que hay un Dios en el cielo, que está guiando mis pasos, mi dirección, me está dando la dirección, me está dando la manera para que yo decida en las cosas importantes. Una relación personal con el Señor. Una relación personal en donde cualquier cosa, todas las cosas, como dice la Biblia, sea de hecho de palabra, lo haga para Dios, porque le creo a Dios, porque acepto y creo lo que Él manda, lo que Él dice. ¿Sabe que eso es mucha seguridad y mucha protección? Los creyentes que viven bajo esa fe genuina, son creyentes que definitivamente van a ser atacados por el diablo, pero que el diablo va a batallar para tumbarlos, va a batallar para derribarlos. ¿Sabe que usted y yo no hemos caído nada más por la bendita gracia de Dios? Amén. Exactamente. No es porque usted sea muy buena persona, no es porque yo sea muy buena persona, no es porque usted y yo seamos, ¿verdad? No. Es nada más por la bendita gracia de Dios. Así es que le digo, podemos reconocer la cara del Señor y podemos decir, sí, ¿verdad? Sí, yo conozco al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero necesitamos una relación personal diariamente, de tal forma que nos afecte nuestra manera de hacer, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos con la demás gente. La tercera cosa, una fe sostenida. Una fe sostenida en el conocimiento de Dios. Una fe sostenida en el conocimiento de Dios. En el versículo 3 de 2 de Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice la Biblia. Ahí está entonces, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verdadero creyente es alguien que está alimentándose espiritualmente día con día. ¿Verdad? Pero un creyente que se alimenta mal es como una persona en la vida, ¿verdad? Si te alimentas mal, pues al rato vas a padecer por el problema de la debilidad. ¿Cierto o no es cierto? Te alimentas mal, ¿verdad? Vas a tener problemas con la debilidad. Vas a tener diferentes problemas. Y luego va a venir el problema de la anemia. Y luego va a venir más problemas. ¿Por qué te alimentas mal? Muchos creyentes de repente están anémicos. Espiritualmente. Y lo único que creen es lo que oyen. Y todo lo que creen les parece más o menos conocido, lo oyen y lo creen. Y luego empiezan a tomar decisiones por ello. Y de repente ya tenemos una terrible confusión. Ya tenemos una terrible situación de gente que vive pensando en la Biblia, pero haciendo las cosas de una manera incorrecta completamente. ¿Sabe? Un asunto importante para usted y para mí es que todos los días deberemos de ser eficaces en Dios con el conocimiento de su palabra. La eficacia viene de Dios, el poder viene de Dios. No solamente deberíamos de tener apariencia de cristianos, necesitamos realmente conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios dice, saber que lo que la gente habla es verdad o no es verdad. Hoy
la gente del gobierno, ¿verdad? Y los que dicen, no, pues hoy van a abrir la iglesia fulana, la iglesia católica, la del Socorro y la de quién sabe quién más. La gente dice, wow, ya. Es que también el gobierno piensa en las iglesias, no es cierto. El diablo nunca piensa en la iglesia. El diablo piensa siempre en destruir la iglesia. Así es que usted y yo necesitamos entonces tener una fe que esté sostenida en el conocimiento de Dios. Sostenida en el conocimiento de Dios. A grado tal que enseñamos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová le defenderá. Una fe sostenida en el conocimiento. Una fe sostenida precisamente que conocemos al Dios Todopoderoso. La iglesia, mi hermano, tiene que ser una iglesia que está sostenida en el conocimiento. Una iglesia que pelea en la fe. Una iglesia que realmente no tiene que ver con los sentimientos de alguien. No tiene que ver con el que me hicieron mal la cara y esto y lo otro y más para allá y que me torcieron la boca y que me vieron feo. No. Tiene que ver con la fe que está sostenida en el conocimiento. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y un día dice, me levantará del polvo y mis ojos le verán. No otros. Es la fe que estaba sostenida en el conocimiento de Dios. En el conocimiento del Dios vivo y verdadero. La razón que cuando cantamos en la iglesia, porque Él vive, sabemos que realmente le estamos cantando a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios que nos ama y que se preocupa día con día por nosotros y con nosotros. ¿Me está siguiendo? Esa clase de Dios, esa clase de fe necesitamos. Esa clase de fe no es la fe que la gente dice tener, no es la fe que son las apariencias, no es la fe, no, es la fe que en medio de las dificultades y las situaciones permanezco firme al Señor porque Él es el que me sustenta. Una fe que está sustentada en el conocimiento de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor Jesucristo todavía no ha fallado. Él es el abogado, dice la palabra de Dios, que me defiende. Él es el abogado y siempre, y Él no ha perdido ningún caso todavía. Una fe sostenida en la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí estaba, ¿verdad? El apóstol Pablo también escribiendo y hablando a través de la palabra de Dios al final de su vida como predicador, como siervo de Dios. Diciendo allá en 2 Timoteo capítulo 4, dice, capítulo 4 versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, ahí estaba Pablo al final de su vida, diciendo, estoy para ser sacrificado. Estoy para llegar ya a la presencia de Dios. Y dice, pero me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice la palabra del Señor. Así es que miren, una y otra vez, San Pablo dijo, creo lo que el Señor dijo, aunque mi vida está al borde de la muerte, al borde de la muerte. Hoy, mi hermano, ese es el punto importante. Es el punto importante, es una fe que está sostenida en el conocimiento de Dios. No es una fe empírica, no es una fe que idealiza, no es una fe que alguien imaginó, no es una fe de palabras que alguien dijo, no es una fe que no, es una fe que Dios a través del Santo Espíritu nos dejó a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros podemos crecer. Recuerde, tenemos que alimentarnos. Recuerde, tenemos que crecer en la fe. Recuerde, tenemos que practicar día con día la fe. La verdad es que la mejor forma
la mejor forma de asegurar que nuestros hijos crezcan en la fe y un día, el día que ya no estemos aquí, ellos sigan adelante, será precisamente por esa clase de fe genuina. Esa clase de fe genuina no es una fe que solamente viene cuando papá viene, no es una fe que solamente leen cuando papá dice que les lea, una fe que aplican a su vida, una fe que realmente se les vuelve algo que es parte de su mismo ser, algo que llevan en el, por decirlo de esa manera, en la sangre. Esa fe que creen, donde creen que el Señor es poderoso, donde creen que el Señor provee, donde creen que el Señor obra, donde creen que el Señor protege, donde creen que el Señor debe dirigir nuestra vida, que creen que nuestra vida debe ser dirigida por el Dios Todopoderoso. Esa fe asegura que van a continuar el camino. Esa fe, porque es una fe genuina que no falla, una fe genuina que no se detiene, una fe genuina que no se quebranta en medio de las dificultades. Y por último, una fe fundada en las promesas de Dios. Una fe fundada en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son aquellas declaraciones específicas de su palabra que son aplicables a nuestra vida cotidiana, que son aplicables a nuestra condición. Son los instrumentos que el Espíritu Santo de Dios usa para lograr el doble propósito en la vida: la obra interna de la regeneración y la obra de la separación externa. Es cuando tú das una promesa a tus hijos, cuando se detienen de hacer tal cosa, o cuando los impulsas a hacer tal o cual cosa. Amén. Es cuando tú das una promesa, cuando tú dices: mira, fíjate bien lo que te voy a decir, si esta semana te pones listo y haces esto, y esto, y esto, y esto, y te prometo que al final de la semana te voy a comprar unas galletas enteradas. Y si los hijos son buenos hijos, no son interesados, no son paquetones, van a decir: ay, sí, galletas emperador. Y van a cumplir, porque tienen una promesa. Tienen una promesa. Verdaderamente interesante, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla y nos dice, ahí otra vez en la segunda de Pedro, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de vuestra concupiscencia. Así es que estos doble propósitos tienen las promesas del Señor. Tiene esa promesa, la obra interna de regenerarnos, ¿verdad? De obrar esa vida milagrosa en la vida de los salvos, en la vida de aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Esa vida que da testimonio de un Dios todopoderoso, de un Dios de gloria, de un Dios que tiene todas las cosas en su control. Ahí en primera de Pedro dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 23, primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo regenerados. Ese es precisamente el propósito de las promesas del Señor. Y sabe que entendámonos con claridad, el propósito de esas promesas de Dios es precisamente esa obra interna de regenerar, de cambiar todo eso que por la vida entera hemos guardado, hemos traído. ¿Cierto o no es cierto? Mire, usted lo ve. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos cuando andan en su campaña? ¿Qué hacen? Promesas, ¿verdad? Dijo aquel que quería hacer, ¿verdad?, el comisariado general allá en el pueblo, dijo: y les prometo, queridos compañeros, que si votan por mí, yo voy a poner el agua eléctrica y la luz potable en todo el rancho. Todos dijeron: sí, bravo, ¿verdad? Le creyeron las promesas. Iba a meter agua eléctrica y luz potable. ¿Sabe qué? Todos los seres humanos somos de esa clase de gente. Pero Dios
nos hace promesas. Y son promesas que Él siempre cumple. Pero Él quiere lograr ese propósito de esa regeneración interna, esos milagros sucediendo en la transformación, en el cambio. Es precisamente el asunto. A veces alguien se pregunta, me dice, pastor, ¿y por qué yo no he cambiado, pastor? Ya tengo tanto tiempo en Cristo y no he cambiado. Es que no creen las promesas. ¿No creen las promesas de Dios? Porque esas promesas que Dios nos da requieren una actitud diferente. Una actitud diferente. Esas promesas. Si crees en mí vas al cielo. Amén, voy al cielo. Cambio, empiezo a ser transformado. Es una promesa que empieza a obrar regeneración en el interno de mi ser. Milagrosamente hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Hemos nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios. Eso es precisamente uno de los propósitos de las promesas de Dios. Dice la Biblia que el Señor nos ha dado grandes y preciosas promesas. Ese es el fin, ese es el propósito que Dios tiene con las promesas que nos ha hecho. Y la siguiente cosa, el siguiente propósito es la separación externa, ¿verdad? Las preciosas y grandísimas promesas de Dios aplicadas al alma resultan inevitablemente en una vida de separación, en una vida separada, en una vida cambiada, una vida transformada. Es la razón por la que la verdad es que Dios tiene promesas, ¿verdad? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Promesas del Señor, promesas del Señor, ¿verdad? Una y otra promesa. Mire, cuando pagamos el diezmo, el Señor dice que el Señor del cielo va a abrir la ventana del cielo y va a derramar bendición hasta que sobreabunde cuando pagamos diezmos y cuando pagamos ofrendas. Y eso empieza a transformarnos de ser gentes que no queremos soltar, que no queremos dar, ¿verdad? Por la incredulidad. Y cuando empezamos a creer y empezamos a dar, empezamos a ver esa transformación interna y empezamos a ver el poder de Dios manifestarse y obrar en nuestras vidas, haciendo lo que Él dijo que iba a hacer, que iba a traer bendición hasta que sobreabundara. Bendición hasta que se vendrá. Cuando hablamos del asunto de la obra misionera, y el Señor dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando entonces estamos dudando y estamos encogiendo el brazo y no damos, entonces ahí empieza el problema. Pero cuando empezamos a creerle al Señor y a dar conscientemente y constantemente, porque esto situación no sucede que cuando te acuerdas y cuando puedes y cuando no quieres. Eso es que no le crees a Dios. Eso es falta de fe. Amén. Eso es falta de fe, porque si tú empiezas a decir, no, pues es que hoy sí, pero no, es que hoy sí lo doy, no le voy a comprar al niño, ¿verdad? Esto y la niña, y empiezas entonces a dudar de Dios. Tu fe entonces no está genuina. Es una fe constante, una fe que obra milagros, una fe que se mueve milagrosamente, una fe que tú confías en Dios, que va a abrir las ventanas del cielo y verdaderamente van a ser abiertas sus ventanas. Pero una fe que realmente tú das para la obra misionera y vas a ver cómo Dios te suple todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es precisamente esa fe milagrosa, esa fe que obra una interna regeneración. Y luego la fe, te digo, el otro propósito de las promesas es la separación interna. Cuando el Señor te dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y empiezas a cambiar. Y empiezas a separarte. Tu alma empieza a tener celo por Dios, celo por la causa. ¿Sabe que ese es el problema de muchos? Que nunca han tenido celo por Dios y por su causa. Tienen celo por sus personas, tienen celo por su nombre, por su apellido, tienen celo por sus, ¿verdad? Por lo que ellos, cómo se ven y cómo lo que tienen y toda esa clase, pero no tienen celo por Dios y por su obra, porque no han creído, no tienen esa fe genuina que te lleva a decir: Dios promete, Dios cumple. Amén. Dios lo dijo, es verdad. Dios lo dijo, es verdad. Él lo va a hacer, Él va a obrar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defienden. Yo le creo. Yo le creo que donde quiera que esté, el Señor va a acampar alrededor de mí con su ángel. Expresión de fe. Expresión de fe genuina. Expresión de fe que se alimenta. Expresión de fe que se riega. Expresión de fe que crece.
Es de fe, cuestión de fe que se aplica. Es cuestión de fe que se aplica diaria, constantemente en la vida. Constantemente en la vida. Muchos de los problemas que tenemos, hermanos, es por la fe defectuosa que tenemos. Es una fe que la fe debe estar arraigada en la justicia de Dios. La fe debe estar asegurada en el conocimiento de Dios. Y la fe debe estar sostenida por ese conocimiento. La fe debe estar fundada en esas promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles. Son fieles. Dice Pedro que por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y mire lo que sigue diciendo: para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe que cuando no creemos a las promesas de Dios, entonces no somos participantes de la naturaleza divina? Es Biblia, es palabra de Dios. Esas promesas tienen doble propósito: esa interna regeneración de nuestras vidas, y luego esa obra de separación externa. Entonces vamos a creer las promesas de Dios y nos vamos a apartar, nos vamos a separar. Sed santos, porque yo soy santo y por Señor. Y ese es el propósito de nuestra vida, Señor. La fe genuina, una fe genuina, una fe que es genuina, una fe, esa fe la cual dice la Biblia que mueve las montañas. Esa fe que llevó a aquella mujer con flujo de sangre a tocar el borde del manto del Señor. Esa fe que llevó al centurión para creerle al Señor y pedir por su siervo. Y cuando llegó a casa, el siervo estaba sano. Esa fe que le dijo al paralítico: agarra tu lecho, vete a tu casa. Y aquel, sin dudarlo, agarró su leche y se la terminó, su lecho, y se fue a su casa. Esa fe, esa es la fe genuina. Esa es la fe que no es difícil para cada uno de los creyentes tener. Lo único que tenemos que hacer es alimentarla con la palabra de Dios, regarla, aplicarla, hacer que crezca diariamente. La fe del Hijo de Dios es lo que nos hace. ¿Hay pandemia? Sí, sí hay pandemia. ¿Se va a quitar? Solamente Dios. ¿Van a venir más problemas? Sí, van a venir más problemas. Solamente Dios puede. Solamente Dios hace todas las cosas conforme a su bendita palabra, a su divina y santa voluntad. Esa fe que nos mueve a orar con conocimiento de causa. No a pedir, a ordenarle a Dios que cambie las cosas. Es a someternos a su voluntad. Es la fe del Hijo de Dios. Por eso le pido a Dios, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, mi Señor, mi Dios, por esa fe. Esa fe, Señor, que es ejemplificada por las personas que ya dije en tu palabra. Obra con el poder de tu nombre santo, Señor. Te ruego, mi Padre Celestial, si hay alguien allá en las casas, Señor, que está siguiendo el servicio a través de las redes sociales, Padre Celestial, yo te ruego, Padre, que tú les ayudes y les des fe para que crean. Les des fe para que se conviertan a ti, al Dios vivo verdadero. Les des fe para que crean que tú les perdonas pecados porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Les des fe para que te reciban como el Señor y Salvador de su alma y tengan la certeza de que al morir van al cielo. Obra poderosamente, Señor. Salva a alguien que está ahí, Señor, queriendo asegurarse. Pero yo te ruego también, mi Padre Celestial, por mis hermanos que están aquí en la iglesia y por aquellos que están en sus casas. Mi Padre Celestial, nos hace falta fe. Los discípulos dijeron: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Tu respuesta, fe, fue tan tremenda, diciendo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, pudieras decirle al sicómoro: desarráigate y plántate. Señor,
estamos tan escasos de la fe. Yo te ruego que tú obres con tu poder y tu gracia en cada mente, en cada corazón, de quienes me escuchen aquí y quienes me escuchen en su casa. Y nos despejes, Señor. Y nos ayudes para querer alimentarla. Nos ayudes, Señor, para poder regarla. Nos ayudes, Señor, para poder crecer en ella. Nos ayudes, Padre Celestial, para poder activarnos con esa fe diaria. Obra en el cuerpo de nuestra. ¿Cómo está su fe, mi hermano? ¿Cómo está su fe, mi hermano? ¿No sería usted de los que se unirían a la petición de los discípulos del Señor Jesucristo diciendo, aumentanos la fe, aumentanos la fe? ¿Por qué no viene al altar? Habla con Dios y le dice, Señor, aumentame la fe, Señor. Mi fe es débil, mi fe se debilita, y se debilita, Señor. Aumentame la fe. De repente, Señor, yo me encuentro a mí mismo vacío. Sepárate más para acá, sepárate más para acá. Vacío de esa fe. Señor, te ruego, ayúdame, dame esa fe, Señor. De repente parece que no hay fe en mí. De repente parece que las situaciones rebasan a todo y a todos. Dame de esa fe, Señor. De esa fe yo quiero tener. Padre, en el nombre de Cristo bendito. Señor, te agradecemos por la bondad y la misericordia que tú tienes para nosotros. Necesitamos esa fe. Necesitamos esa fe, Padre Celestial. Ese granito de mostaza de fe necesitamos. Obra poderosamente, Señor. Manifiéstate. Y no nos dejes parar aquí, Señor, sino ayúdanos a seguir alimentando esa fe. Seguir creyendo, seguir creciendo, seguir activando, seguir practicando, Señor, control. Enterrado sea, mi Señor, mi Dios. Tú conoces cada vida, cada mente, cada corazón. Tú conoces a cada uno que está en casa, Señor, escuchando tu palabra. Ahora con el poder de tu mano santo y manifiesta. Señor, confiamos en ti y esperamos en tu nombre santo. En Cristo rogamos y hacemos todo. Amén. Vamos a seguir a recoger las ofrendas, los diezmos de nuestro culto en esta noche. Mientras lo hacemos, vamos a cantar el corito de confiar en Jesús. Señor, y nos ayude, Señor, a poder vivir día con día. Bendice las ofrendas, los diezmos, Señor, bendice el dador alegre. Y te rogamos, Señor, que nos despidas con tu paz y tu bendición.
de este culto. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.